Papá me regaló una caja de chocolates, pero cuando vio a su nieta comiéndoselos, empezó a gritar: «Escupe eso, niña, no son para ti», y lo que pasó después, dejó en shock a todos. Mi nombre es Arturo, tengo 32 años, y hasta hace poco creía que mi vida era casi perfecta. Vivía en una casa grande con mi papá, Roberto, mi hermana Erika y mi sobrina Paula, la hija de Erika, que tiene apenas 5 años. Éramos una familia unida, o al menos eso pensaba. Nos reíamos juntos, compartíamos las comidas del domingo, y aunque la vida no siempre era fácil, sentía que siempre nos apoyábamos. Pero a veces, las cosas no son lo que parecen, y lo que pasó en mi último cumpleaños me hizo darme cuenta de que no conocía tan bien a las personas que más quería. Todo empezó hace unos años, cuando mi papá perdió su trabajo. Él tenía 58 años, y después de trabajar casi 3 décadas en una fábrica de autopartes, lo despidieron por un recorte de personal. Fue un golpe duro para él. Papá siempre había sido el proveedor de la casa, el hombre fuerte que nos enseñó a Erika y a mí a trabajar duro y a nunca rendirnos. Pero después de ese despido, algo en él cambió. Se volvió más callado, más serio. Intentó buscar trabajo, pero a su edad, las puertas se le cerraban una tras otra. Nadie quiere contratar a un viejo como yo, me decía a veces, con una sonrisa amarga, mientras tomábamos café en la cocina. Erika y yo nos hicimos cargo de los gastos de la casa. Ella trabajaba como recepcionista en una clínica dental, y yo tenía un puesto en una empresa de tecnología. No éramos ricos, pero entre los dos pagábamos las cuentas, la comida, la escuela de Paula y todo lo necesario para que la casa funcionara. Papá se sentía mal por no poder contribuir, pero siempre nos decía que estaba orgulloso de nosotros. «Ustedes son mi orgullo», repetía, y yo le creía. Siempre le creí. Con el tiempo, mi vida dio un giro inesperado. En mi trabajo, empecé a destacar. Primero me ascendieron a líder de equipo, luego a gerente de proyectos, y cada ascenso venía con un aumento de sueldo. No voy a mentir, me sentía en la cima del mundo. Después de años de trabajar duro, de estudiar de noche y de sacrificar fines de semana, por fin estaba viendo los frutos. Luego, me dieron un ascenso más, y mi sueldo se disparó. En un solo mes, ganaba lo que mi papá solía ganar en un año entero. Era una locura. Me sentía invencible. Quise compartir mi felicidad con mi familia. Una noche, durante la cena, no pude contenerme. Estábamos sentados en el comedor, con el olor a pollo asado llenando la casa, y Paula jugaba con sus muñecas en el suelo. Decidí soltar la noticia. «Familia, tengo algo que contarles», dije, con una sonrisa que no me cabía en la cara. Me ascendieron otra vez, y ahora estoy ganando, bueno, digamos que bastante más que antes, más de lo que imaginé. Esperaba abrazos, risas, quizás un brindis con las gaseosas que teníamos en la mesa. Pero la reacción no fue la que esperaba. Erika me miró con una sonrisa tensa, como si estuviera feliz pero a la vez no. «Qué increíble, Arturo». «Te lo mereces», dijo, pero su voz sonaba rara, como si le costara decirlo. Papá, por su parte, solo asintió. «Bien hecho, hijo». «Eso es, impresionante», murmuró, mirando su plato. Sus palabras eran frías, como si le doliera decirlas. Me sentí un poco confundido, pero lo dejé pasar. Pensé que quizás estaban cansados, o que no entendían lo importante que era para mí. Desde ese día, algo cambió en casa. Erika y papá empezaron a hablar de los gastos de una manera diferente. «Arturo, ahora que estás ganando tanto, ¿no crees que deberías hacerte cargo de más cosas?», me dijo Erika una tarde, mientras lavábamos los platos. «Es que, sabes, yo no gano tanto, y con los gastos de Paula». No terminé de escuchar su argumento. Asentí y dije que no había problema. Después de todo, éramos familia, y siempre nos habíamos ayudado. Papá también empezó a hacer comentarios. «Ahora que eres el que trae el dinero, hijo, la casa depende de ti», me dijo una vez, con una palmada en el hombro. No me gustó cómo sonó, pero no dije nada. Quería mantener la paz. Un día, papá me hizo una pregunta que me dejó descolocado. Estábamos solos en la sala, viendo un partido de fútbol. De repente, sin mirarme, dijo: «Arturo, supongo que si por algún motivo de la vida tú mueres, todo lo que tienes será para mí y Erika, ¿verdad?».
Me quedé helado. No entendía por qué sacaba el tema de la herencia de la nada. Claro, papá, ¿para quién más?, respondí, tratando de sonar casual. Él solo asintió, pero algo en su mirada me hizo sentir incómodo. Fue como si estuviera calculando algo, pero no supe qué. A pesar de esas pequeñas cosas raras, la vida seguía. Yo trabajaba mucho, pero estaba feliz. Me gustaba llegar a casa y ver a Paula corriendo hacia mí para contarme cómo le había ido en la escuela. Erika siempre estaba ocupada, pero encontrábamos tiempo para reírnos juntos. Y papá, aunque a veces estaba distante, seguía siendo el hombre que nos había criado. Todo parecía estar bien. O eso creía. El día de mi cumpleaños fue cuando todo cambió. Había sido un año increíble en el trabajo, y estaba emocionado porque mis abuelos y mis tíos habían decidido venir a visitarme desde el pueblo. No los veía desde hacía meses, y saber que estarían en casa me hacía sentir como niño otra vez. La casa estaba llena de vida ese día. Mis abuelos, don Luis y doña Carmen, llegaron con sus abrazos cálidos y sus historias de siempre. Mis tíos, Clara y Miguel, trajeron una energía que llenó la casa de risas. Erika y Paula estaban felices, decorando el comedor con globos y serpentinas. Y papá, aunque más callado de lo normal, parecía estar disfrutando. El almuerzo fue espectacular. Erika había preparado mi plato favorito, arroz con pollo y plátano maduro frito. Todos comíamos, reíamos y contábamos historias. Paula correteaba por la casa, jugando con los globos. Después del almuerzo, llegó el momento de la torta. Era de chocolate, con una vela grande en forma de 32. Todos cantaron el cumpleaños feliz, y yo no podía parar de sonreír. Sentía que ese era uno de los mejores días de mi vida. Luego vinieron los regalos. Mis abuelos me dieron una camisa y un pantalón que, según ellos, me harían ver como todo un caballero. Mis tíos me regalaron un reloj plateado, elegante, que me encantó. Erika me dio unos zapatos negros que, según ella, eran perfectos para mis reuniones de trabajo. Y luego, papá se acercó con una caja de chocolates. Era una caja bonita, de esas que vienen envueltas en papel brillante y con un lazo rojo. Esto es para ti, Arturo. Solo para ti, porque eres el cumpleañero, dijo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Agradecí el gesto y puse la caja en la mesa del comedor. No le di mucha importancia, después de todo, era solo una caja de chocolates. La fiesta continuó. Pusimos música, bailamos, y hasta convencí a mis abuelos de dar unos pasos de salsa. Todo era perfecto. Hasta que, de repente, un grito cortó el aire. Era papá. Escupe eso, niña, no es para ti, gritaba, corriendo hacia Paula, que estaba sentada en una esquina, con la caja de chocolates abierta y un pedazo en la boca. La música se detuvo, y todos nos quedamos congelados, mirando la escena. El grito de mi papá resonó en la sala como un trueno. Escupe eso, niña, no es para ti, repetía, con una desesperación que nunca le había visto. Todos nos quedamos paralizados y el silencio que siguió fue pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Paula, mi sobrina, seguía sentada en una silla en la esquina del comedor, con la caja de chocolates abierta sobre sus piernas. Tenía un pedazo de chocolate en la boca, y sus ojitos grandes me miraban confundidos, como si no entendiera por qué su abuelo estaba tan enojado. Corrí hacia ella, con el corazón latiéndome a mil. Papá, cálmate, ¿qué pasa?, dije, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro estaba tan asustado como todos los demás. Paula empezó a toser, con las manitas temblando mientras intentaba escupir el chocolate. Mi papá, con la cara roja y los ojos desorbitados, se inclinó hacia ella, intentando meterle los dedos en la boca para sacar el pedazo de chocolate. Escupe, Paula, escupe ahora mismo, gritaba, como si su vida dependiera de eso. Erika, mi hermana, reaccionó antes que yo. Se lanzó hacia papá y lo empujó con fuerza. «Estás loco, déjala en paz», le gritó, mientras levantaba a Paula en sus brazos. La niña empezó a llorar, asustada por los gritos y por la forma en que su abuelo la estaba tratando. Yo me puse entre papá y Erika, tratando de entender qué demonios estaba pasando. «Papá, para él son solo chocolates». «No hay problema si Paula se come unos, son míos»,
y no me molesta, dije, alzando la voz para que me escuchara. Pero él no me miraba. Sus ojos estaban fijos en Paula, y había algo en su expresión que me heló la sangre. No era solo enojo. Era miedo. Un miedo puro, como si hubiera visto un fantasma. ¿No entiendes, Arturo? No son para ella, balbuceó papá, con la voz quebrada. Sus manos temblaban, y por un segundo pareció que iba a desmayarse. Mi abuela, doña Carmen, se acercó con paso lento pero firme. Roberto, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así?, preguntó, con esa autoridad que solo las abuelas tienen. Pero papá no respondió. Solo se quedó ahí, pálido, mirando a Paula, que seguía llorando en los brazos de Erika. Entonces, todo empeoró. Paula, entre sollozos, empezó a toser más fuerte. De repente, se llevó las manos al estómago y vomitó en el suelo. El olor ácido llenó el aire, y el pánico se apoderó de todos. Erika gritó: «Paula, mi amor, ¿qué te pasa?». La niña estaba pálida, con los labios temblando, y sus ojitos empezaban a cerrarse. Mi tío Miguel corrió al teléfono para llamar a una ambulancia, mientras mi tía Clara intentaba calmar a Erika, que estaba al borde de un ataque de nervios. Yo me sentía como si el mundo se hubiera detenido. No podía procesar lo que estaba viendo. Era mi cumpleaños, se suponía que era un día feliz, y ahora mi sobrina estaba enferma, mi papá estaba actuando como loco, y todos estábamos aterrados. Corrí hacia Paula y la tomé de la mano. Tranquila, pequeña, todo va a estar bien, le dije, aunque no estaba seguro de creérmelo. Erika estaba histérica, acariciando la cara de su hija y gritándole a papá: «¿Qué le hiciste, Roberto, que tenía ese chocolate?». Papá se dejó caer en una silla, cubriéndose la cara con las manos. No decía nada, pero su silencio era ensordecedor. Algo estaba muy mal, y yo lo sabía. La ambulancia llegó en menos de 10 minutos, pero se sintieron como una eternidad. Los paramédicos entraron corriendo, preguntando qué había pasado. Erika, entre lágrimas, les explicó que Paula había comido un chocolate y de repente empezó a vomitar. Yo miré la caja de chocolates, que seguía en la mesa, abierta, con varios pedazos desparramados. Algo en mi interior me decía que esos chocolates no eran normales, pero no quería creerlo. No podía creerlo. Mientras los paramédicos atendían a Paula, me acerqué a papá. «Dime la verdad, ¿qué está pasando?», le dije, tratando de no gritar. Él levantó la mirada, y por primera vez en mi vida, vi a mi papá como un extraño. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero también de algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? No lo sabía. Arturo, yo, empezó a decir, pero no terminó. En ese momento, los paramédicos nos interrumpieron. «Tenemos que llevarla al hospital ahora mismo». «Su estado es crítico», dijo uno de ellos. Erika se subió a la ambulancia con Paula, y yo prometí seguirlos en mi carro con el resto de la familia. En el hospital, el tiempo parecía no pasar. Estábamos todos en la sala de espera, Erika, mis abuelos, mis tíos, y yo. Papá también estaba ahí, pero se mantenía alejado, sentado en una esquina, con la cabeza gacha. Erika no paraba de llorar, y yo intentaba consolarla, aunque por dentro estaba destrozado. ¿Cómo había pasado esto? ¿Qué tenían esos chocolates? Y, sobre todo, ¿por qué papá había actuado así? Después de lo que pareció una eternidad, un doctor salió a hablar con nosotros. «La niña está estable, pero encontramos algo preocupante», dijo, con un tono serio. «Hay rastros de una sustancia tóxica en su estómago. Parece un tipo de veneno. Necesitamos saber exactamente qué comió y de dónde vino». Erika se quedó helada, y yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Veneno? Miré a papá, que seguía en la esquina, y algo dentro de mí se rompió. Me acerqué a él, con la rabia subiéndome por el pecho. «Papá, ¿qué hiciste?», le pregunté, casi gritando. Todos se volvieron hacia nosotros, y el aire se llenó de tensión. Papá levantó la cabeza, y las lágrimas corrían por su cara. «Arturo, lo siento, los chocolates eran para ti», dijo, con la voz temblando. Quería que tú los comieras. No, Paula. Nunca quise hacerle daño a ella.
Sus palabras fueron como un puñetazo en el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Los chocolates eran para mí? ¿Veneno? ¿Mi propio padre había intentado envenenarme? Erika se levantó de su silla como si la hubieran electrocutado. ¿Qué dices, Roberto? Intentaste envenenar a mi hermano, gritó, acercándose a él. Mis abuelos y tíos también se acercaron, incrédulos, exigiendo respuestas. Papá se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar. No quería hacerle daño a Paula, solo quería la herencia. Arturo, tú tienes tanto dinero ahora, y yo sentía que me estabas restregando tu éxito en la cara. Pensé que si tú no estabas, todo sería más fácil para mí y para Erika. El silencio que siguió fue el más pesado que he sentido en mi vida. Nadie sabía qué decir. Mi abuela se tapó la boca, llorando. Mi tío Miguel apretó los puños, como si quisiera golpear a papá. ¿Y Erika? Erika estaba temblando de rabia. Eres un monstruo, le gritó, y antes de que alguien pudiera detenerla, sacó su celular y llamó a la policía. Quiero reportar un intento de asesinato, dijo, con la voz quebrada pero firme. Yo estaba en shock. No podía moverme, no podía hablar. Mi propio padre, el hombre que me había criado, que me había enseñado a montar bicicleta, que me había abrazado cuando me gradué, había intentado matarme. Por dinero. Por envidia. Todo lo que creía saber sobre mi familia se desmoronó en ese momento. La policía llegó al hospital en pocos minutos. Papá no opuso resistencia. Me merezco lo que venga, dijo, con la voz apagada, mientras los oficiales lo esposaban. Antes de que se lo llevaran, me miró por última vez. Lo siento, Arturo, susurró. Pero no pude responderle. No había palabras para lo que sentía. El sonido de las sirenas de la policía se desvaneció mientras se llevaban a mi papá, Roberto, esposado. La sala de espera del hospital quedó en un silencio sepulcral. Nadie hablaba. Erika estaba sentada en una de las sillas de plástico, con la cabeza entre las manos, llorando en silencio. Mis abuelos, don Luis y doña Carmen, se abrazaban, todavía procesando lo que acabábamos de descubrir. Mis tíos, Clara y Miguel, murmuraban entre ellos, con rostros llenos de incredulidad y rabia. Y yo, Arturo, sentía que mi mundo se había derrumbado. Mi propio padre había intentado envenenarme. Por dinero. Por envidia. Por una herencia que ni siquiera existía realmente. De repente el doctor salió de nuevo, rompiendo el silencio. La niña está respondiendo bien al tratamiento, dijo, con un tono más calmado que antes. El veneno no estaba en una dosis letal, gracias a que no consumió mucho. La mantendremos en observación, pero creemos que se recuperará completamente. Erika soltó un sollozo de alivio y se levantó para abrazar al doctor. Gracias, repetía, con la voz entrecortada. Yo también sentí que podía respirar de nuevo, aunque la rabia y el dolor seguían apretándome el pecho. ¿Podemos verla?, pregunté. El doctor asintió. Solo la madre por ahora, pero está despierta y estable. Erika no esperó un segundo más y corrió hacia la habitación de Paula. Yo me quedé en la sala de espera con mis abuelos y tíos, tratando de ordenar mis pensamientos. Mi abuela se acercó y me tomó la mano. Arturo, hijo, esto no es tu culpa, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Tu papá, no sé qué le pasó, pero tú no hiciste nada para merecer esto. Quise creerle, pero una parte de mí no podía evitar sentirse culpable. ¿Y si no hubiera presumido de mi sueldo? ¿Y si no hubiera compartido mi felicidad con ellos? ¿Podría haber evitado esto? Los días siguientes fueron un torbellino. Paula estuvo en el hospital durante 2 semanas, pero, como prometió el doctor, se recuperó por completo. Verla sonreír otra vez, corriendo por el pasillo de la casa con sus muñecas, fue como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Erika y yo nos turnábamos para cuidarla, asegurándonos de que estuviera cómoda y feliz. Pero aunque Paula estaba bien físicamente, todos sabíamos que las heridas emocionales tardarían mucho más en sanar. La policía interrogó a mi papá, y él confesó todo. No había mucho que negar, después de lo que dijo en el hospital. Explicó que había comprado un veneno en el mercado negro, algo que, según él, no debía ser letal, solo hacer enfermar a alguien.
Dijo que nunca quiso hacerle daño a Paula, que los chocolates estaban destinados solo para mí, pero eso no lo hacía menos culpable. La fiscalía lo acusó de intento de homicidio y envenenamiento, y aunque todavía no había juicio, todo apuntaba a que pasaría muchos años en la cárcel. El juicio de mi papá llegó meses después. Fue condenado a 15 años de prisión. Cuando escuché la sentencia, no sentí alegría, pero sí una profunda sensación de justicia. Había pagado por lo que hizo, y aunque el dolor de su traición siempre estaría ahí, no permitiría que definiera mi vida. Erika, Paula y yo seguimos adelante, más fuertes que nunca. Y cada vez que veía a Paula reír, o a Erika agradecerme con una mirada, sabía que había valido la pena. También corté todo contacto con mi papá. No fui a visitarlo a la cárcel, no respondí a sus cartas. Una parte de mí todavía lo quería, porque era mi padre, pero otra parte, la más fuerte, sabía que no podía perdonarlo. No después de lo que había hecho, no después de poner en riesgo la vida de Paula y de intentar destruirme por envidia. La justicia se encargaría de él, y yo estaba decidido a dejarlo atrás. Hoy, miro hacia atrás y pienso en ese cumpleaños que cambió todo. La caja de chocolates, el grito de mi papá, el hospital, la confesión. Fue el peor día de mi vida, pero también el que me enseñó quiénes son los que realmente importan. Y por ellos, por Erika y Paula, seguiré luchando cada día. Porque ellos son mi hogar, y yo, al fin, soy libre. Suscríbete para más historias diarias.